Hola, ¿cómo estás? Bendiciones, soy la pastora Sandra Cortés y este es tu canal Yo Creo. El día de hoy quiero traerte un mensaje. Como saben, siempre me escriben acerca de qué mensaje es lo que quieren y en esta ocasión se trata de cómo enfrentar a mi gigante. Y bueno, yo me he basado en un tema que una vez escribí, que Dios me regaló y pegó mucho a mi vida. Dios me dijo de esta forma: como tú hablas de tu gigante, determina el final de tu batalla. ¿Y a qué me estoy refiriendo con esto? Bueno, hay muchas circunstancias que nosotros vivimos, que tal vez tú puedes estar pasando. En aquel momento donde yo recibí esta palabra, estaba pasando por un tiempo muy duro, muy difícil. Sobre todo en aquel entonces era económicamente. Si tú estás pasando un momento difícil en tu economía o estás pasando alguna situación de familia, problemas emocionales o quizás de salud, a veces nosotros vemos estas cosas como se puede mirar a un gigante. Quizás ustedes conocen un poco acerca de la historia de David y Goliat. Creo que es muy mencionado, ¿verdad? Y yo quiero leerte un poco acerca de estos ciertos versículos para que puedas tener una idea más clara de qué estoy hablando. Y en 1 Samuel 17, versículo 8 en adelante, yo lo voy a leer, dice así: Entonces Goliat se detuvo y gritó mofándose de los israelitas: ¿Por qué salen todos ustedes a pelear? Yo soy el campeón filisteo. Pero ustedes no son más que siervos de Saúl. Elijan a un hombre para que venga aquí a pelear conmigo. Si me mata, entonces seremos sus esclavos. Pero si yo los mato a ustedes, ustedes serán nuestros esclavos. Hoy desafío a los ejércitos de Israel. Envíenme un hombre que me enfrente. Hoy desafío a los ejércitos de Israel. Envíenme a un hombre que me enfrente. Cuando Saúl y los israelitas escucharon, quedaron aterrados y profundamente perturbados. Una de las cosas que el enemigo hace, y cuando yo hablo del enemigo puede ser cualquier circunstancia que tú estás viviendo, es vociferar a nuestros oídos. Porque el diablo utiliza las circunstancias que nosotros pasamos para llenarnos de temor, para llenarnos de miedo, para hacer que nos minimicemos, que nos refugiemos en algún lugar y que no queramos salir de ahí. Cuando tú recibes tal vez una noticia de alguna enfermedad, cuando viene el médico y te dice: usted está pasando por esta enfermedad y es terminal, o su enfermedad no tiene cura, o de pronto tú vas al médico y te manda una receta, te dice exámenes que tienes que hacerte, pero viene en tu familia y te dice: uy, qué pena eso que estás pasando. Yo conozco a tal persona que no salió adelante con esto. Yo conozco a alguien que cuando le dio esa enfermedad se murió. Yo conozco a alguien que con esa enfermedad ya no pudo avanzar más. Entonces, esas palabras que llegan a tu vida, que llegan a tus oídos, muchas veces son como las palabras de este filisteo. Las palabras de Goliat. Y a eso es a lo que yo me refiero como tú hablas de tu gigante. Porque si nos damos cuenta, a través de la palabra, este gigante hablaba. ¿Y qué era lo que decía? Palabras que traían temor en todo el pueblo de Israel. Aunque Israel tenía un rey, que era el rey Saúl, y era un hombre de ejército, era un guerrero. Aunque tenía muchos hombres de guerra, se dejaron atemorizar por el tamaño del gigante, porque los filisteos tenían muchos gigantes en su ejército. Este Goliat era uno de ellos y era, creo que el más grande o uno de los más grandes. Entonces le infundían miedo por su tamaño, por los sicarios que ellos eran, la forma en la que ellos mataban, eran como salvajes. Y muchas veces las circunstancias que pasamos vienen de esa manera, como algo salvaje, arrasador, que no te deja como que tiempo de pensar, no te deja tiempo para tú tomar fuerza, sino que inmediatamente viene y te atemoriza, te amedrenta. Entonces el enemigo utiliza estas circunstancias y empieza a hablarte a tu mente: no vas a salir de esto. No vas a salir ileso, no vas a salir adelante, no vas a surgir, no vas a encontrar trabajo. Pero si tú mírate cómo estás derrotado, te voy a destruir, no sirves para nada. Son las palabras que nuestros gigantes muchas veces nos están diciendo, atacándonos a la mente. Pueden ser directamente a tus pensamientos, como pueden ser utilizando la boca de las personas que tienes más cerca. Por lo general, utiliza la boca de aquellos que tú amas. Y es cuando te llegan más fuerte, cuando te golpean más duro y logran desestabilizarte y bajarte completamente la moral. El enemigo necesita tenerte primero tu mente
abajo, porque el diablo no puede atacar a alguien que tiene sus pensamientos en Dios. El diablo no puede atacar a alguien que tiene su confianza puesta en Dios. Cuando tú tienes tu confianza puesta en Dios, tu mente está arriba. Él necesita bajarte. Él necesita bajarte para pisarte. No te puede pisar si tú estás de pie. Tiene que lanzarte al piso para poderte pisar. Cuando tú estás en el piso es cuando emocionalmente o mentalmente lo has dejado ya ganar. Entonces es tan importante que nuestra manera de pensar cambie. ¿Y cómo cambia? Con la palabra de Dios, porque la palabra de Dios dice cosas que son clave para nosotros levantarnos en cualquier circunstancia que estemos pasando. Y esto era lo que pasaba con el rey David, que a diferencia del resto del ejército, David tenía una mentalidad muy distinta. Y voy a seguirles contando acerca de esto. Mientras que el gigante vociferaba y les decía que los iba a destruir, se les burlaba, les decía, ustedes no son suficientes para ganarme a mí. Y estaba dando voces afuera del campamento de Israel. Había un muchacho, porque era un muchacho, era un joven. David era apenas un joven que pasaba en el campo apacentando las ovejas de su padre. Pero ¿qué pasaba en el campo? Que en medio de ese campo David estaba siendo instruido, que en medio de ese campo David estaba siendo entrenado para una batalla que él no sabía que iba a venir, pero en este momento donde estaban sucediendo estas cosas, David saca a flote toda su preparación. Entonces David va a dejarles comida a sus hermanos, y cuando él está dejándole comida a sus hermanos, él ve que estaba sucediendo todo esto. Entonces David preguntaba por qué las personas, por qué el ejército estaba tan atemorizado. No, David no lo entendía, porque David en el campo había sido entrenado sin darse cuenta para luchar por sus ovejas, para defenderlas. Entonces David había peleado con osos, contra leones, y los había matado. Había siempre salido vencedor porque él sabía proteger, porque él tenía un enfoque diferente. Aparte, David tenía algo muy importante: tenía su confianza completamente no puesta en sus fuerzas, sino su confianza puesta en Dios, y su confianza puesta en lo que Dios le había enseñado que debía hacer, porque él tenía una cercanía con Dios. Entonces David en el versículo 32 dice: no se preocupen por este filisteo. Aquí es donde entro en el tema. Como hables de tu gigante, determina el final de tu batalla. Y aquí es donde David empieza a ganar la batalla. No fue antes. Tal vez cuando tú escuchas la historia de David, tú digas, bueno, David ganó la batalla con la honda, con las piedras que le lanzó a Goliat. No. Ahí no fue donde David ganó la batalla. La batalla de David empezó desde acá. Empezó desde su boca. La manera en la que él miraba a su gigante y lo que él decía acerca del gigante. Aquí es donde David empieza a ganar la batalla. Entonces, la misma guerra que el gigante le hacía con su boca, David también empezó a lanzar con su boca. Le usó la misma estrategia que el enemigo estaba utilizando. El enemigo le estaba diciendo: ustedes son unos chiquitos, ustedes no van a ganar, ustedes no pueden, yo soy un gigante, yo soy un ganador, yo soy un campeón. Y David sale con la misma estrategia, con la misma arma. No se preocupen por este filisteo, dice. Yo iré a pelear contra él. No seas ridículo, le respondió el rey Saúl. No hay forma de que tú puedas pelear contra ese filisteo y ganarle. Y miren lo que Saúl pensaba acerca del filisteo. Eres tan solo un muchacho y él, el gigante, ha sido un hombre de guerra desde su juventud. Pero David insistió: he cuidado a las ovejas de mi padre. Cuando un león o un oso viene para robar el cordero del rebaño, yo lo persigo con un palo y rescato al cordero de su boca. Lo tomo de la quijada y lo golpeo hasta matarlo. Lo he hecho con leones y con osos, y lo haré también con este filisteo pagano, porque ha desafiado al ejército del Dios viviente. El mismo Señor, escuchen, porque aquí es donde yo digo que David no tenía su confianza puesta en él completamente. Su principal confianza era en lo que Dios podía hacer a través de su vida. El mismo Dios que me rescató de las garras del león y del oso, me rescatará de este filisteo. Mientras Saúl, siendo un hombre de ejército, mientras Saúl, siendo el rey de Israel, un hombre preparado que ya había ganado muchísimas batallas, miraba al gigante como un opositor máximo, un hombre a quien él no iba a poder derribar,
David, que era un niño de campo, que mataba osos y leones y que confiaba en un Dios extraordinario, no miraba al gigante de esa manera, solo lo miraba como el filisteo incircunciso, un filisteo pagano. Lo que esto quería decir, estas palabras quieren decir es, este hombre que ni siquiera cree en Dios, que no teme a Dios y que no conoce al Dios que yo he conocido. Eso es lo que significaba. Entonces Saúl accedió, está bien, adelante y que el Señor esté contigo. Pasa el rato y David va y se pone frente a la batalla. Aunque Saúl quiso darle sus vestiduras, David no las aceptó. David no quiso pelear con las vestiduras de otro porque sabía que si no perdería su esencia, perdería su fe, perdería la fe que tenía él en que Dios lo haría, mas no en el armamento que utilizaba el rey Saúl. David se enfrenta al filisteo y le dice, palabra contra palabra, tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo contra ti en el nombre del Señor de los ejércitos celestiales, el Dios de los ejércitos de Israel, a quien tú has desafiado. David hace algo muy importante para hoy, como consejo para ti y para mí cuando estamos enfrentando una batalla, cuando estamos enfrentando una situación difícil. Número 1 es que no pongas a tu gigante como más grande que tu Dios, porque él dijo, el filisteo se está enfrentando a Jehová de los ejércitos. Nunca dijo, este filisteo se está enfrentando a mí, porque si hubiera sido así, se hubiera visto como Saúl, más pequeño que el filisteo. Pero David dijo, este filisteo está enfrentando a mi Dios, a Jehová de los ejércitos. Tienes que saber que toda situación que viene contra tu vida, no viene contra ti, sino que viene contra Dios. Y el que va a pelear no eres tú, el que va a pelear es Dios a través de ti. Pero tú tienes que empezar esa guerra con tu boca, con tus palabras. Número 2, el rey David le dice, hoy el Señor te conquistará y yo te mataré. Pone primero que la victoria es de Dios, que Dios es el que sabe qué estrategia utilizar, que Dios es el que va a utilizar su vida. Y segundo, pone a él con lo que él ya conocía. Hoy el Señor te conquistará y yo te mataré y te cortaré la cabeza. Y luego le daré los cadáveres de tus hombres a las aves y a los animales salvajes. Y todo el mundo sabrá que hay un Dios en Israel. Todos los que están aquí reunidos sabrán que el Señor rescata a su pueblo, pero no con espada ni con lanza. Esta es la batalla del Señor y los entregará a ustedes en nuestras manos. Luego de esto, el rey David, que en aquel entonces todavía no era rey, aún era solo un pastor de ovejas. Este muchacho, como le decían, este jovencito, agarró las piedritas en su honda y lanzó la honda directamente a la cabeza del filisteo. Estrategia número 3. Cuando tú hablas correctamente acerca de lo que estás enfrentando, correctamente acerca de tu enemigo, lo pones en su lugar. Y esas palabras son como dardos, así como el filisteo, así como Satanás quiere lanzarte dardos a tu mente, diciéndote cosas que te van a bajar el autoestima, la moral, que te van a desanimar, que te van a tirar al piso. David sabía que las palabras que estaba declarando, poniendo a Dios en alto, iban a ser como dardos a la mente del filisteo. Y para que esto se haga, literalmente ocurrió con las piedras que puso dentro de su honda. Tomó piedras, las puso dentro del honda, batió y las lanzó directamente en la frente como una bala del enemigo. Cuando el enemigo cae al suelo, estrategia por estrategia, las palabras de David vienen a representar esas piedras que lanzó sobre la mente. Una vez que el enemigo cayó al suelo, David se aproximó, corrió con la espada y le voló la cabeza al filisteo. Primero lo derribó con las palabras. Y eso es lo que yo te quiero enseñar en este día. Fue lo que Dios me enseñó a mí. Palabra contra palabra. Fue exactamente lo mismo que Jesús hizo en el desierto cuando estaba en los 40 días de ayuno. Dice la palabra de Dios, si ustedes lo han leído, pueden buscarlo, que cuando Jesús estaba en esos 40 días de ayuno, al inicio de su ministerio, viene Satanás, se le aparece en sus días donde él estaba débil físicamente, pero no espiritualmente. Y ellos dos tienen una guerra de palabras. Satanás le atacaba con la misma palabra de Dios, pero manipulándola a su antojo, porque el enemigo es manipulador. Entonces lo trataba de manipular a su antojo, diciéndole, si tú eres el Hijo de Dios, lánzate,
porque Él enviará ángeles y te rescatará. Pero Jesús le respondía, palabra contra palabra. Esa fue la estrategia que el Señor me enseñó en un momento muy difícil y que yo te quiero compartir a ti, para que tú sepas que sí puedes salir adelante, para que tú sepas que te puedes levantar de lo que estás pasando, para que tú sepas que puedes surgir nuevamente. No dejes que el enemigo con sus palabras te tire al suelo y te corte la cabeza, sino que tú con tus palabras, y no estoy hablando de que hagas esto con tu vecino, con tu familia, con tu hermano, porque tu enemigo no es esa persona de carne y hueso que quizás es utilizado su boca para dañarte. No, el enemigo nuestro se llama Satanás. El segundo enemigo nuestro es nuestro propio yo, nuestra propia carne. Solo esos dos enemigos tenemos. La Biblia dice que nuestra lucha no es contra sangre y carne. O sea, tu lucha y mi lucha no es contra nuestros hermanos, nuestros vecinos, nuestra familia, nuestra suegra. No. Nuestra lucha es contra las huestes de las tinieblas que siempre están tratando de atentar contra nuestras vidas y con nuestra propia carne, porque nos dejamos vencer. No mires a tu gigante como lo más grande. No mires a ese problema como lo más grande. Mira a Dios como lo más grande aún sobre el problema. Mira a Dios que es mayor que todo lo que pueda acontecerte, y así decláralo. David hizo algo muy bueno, muy impactante, que solamente Dios revela a sus hijos. Él le dijo, tú solamente eres un filisteo incircunciso, tú solamente eres un incrédulo, pero al Dios al que yo le sirvo, el Dios que me preparó cuando estaba en el campo, ese Dios te va a entregar hoy en mis manos. El decreto médico no es más grande que mi Dios. Lo que dice la ciencia no es más grande que mi Dios. La situación familiar que estoy pasando no es más grande que mi Dios. La economía que estoy viviendo, que tal vez se vea muy afectada, no es más grande que mi Dios. Y empiezas a declarar que Dios es sobre todas las cosas y tu gigante cae. Espero que este mensaje llegue a tu vida, que pueda surgir un cambio en ti, como lo surge también en mí, porque la palabra nos cambia, la palabra nos transforma. Espero que yo creo, y esta su servidora, siempre podamos ser de mucha bendición para ustedes, y les amamos. Hasta la próxima. Bendiciones.